El rugido de tambores y el repique del bronce. La tierra tiembla bajo miles de pies. Ante ustedes, un ejército que podía marchar del océano al desierto, de las montañas a las estepas, y por todas partes dejaba la misma huella: orden, hierro y sangre. Pero he aquí la pregunta: ¿cómo un ejército compuesto por gente común, campesinos y artesanos, podía vencer una y otra vez a enemigos mucho más numerosos? ¿Por qué ejércitos que parecían invencibles se desmoronaban bajo su embestida como arena entre las manos? La respuesta radica en un movimiento, en una técnica que cambiaba el curso de la batalla, y precisamente este secreto lo conocerán pronto. Pero primero debemos entender de dónde nació. Polibio escribía que la principal fuerza de los romanos radicaba no solo en la disciplina, sino también en la capacidad de adaptarse. Cuando a principios del siglo III antes de nuestra era, Roma se enfrentó a las guerras samnitas, las viejas falanges griegas mostraron su debilidad. Las enormes murallas de escudos no resistían el relieve accidentado de las montañas y los pasos estrechos. Donde la falange griega se quebraba, los romanos aprendieron a moverse con flexibilidad. Estos guerreros con escudos pesados y espadas cortas se llamaban astati. Eran como la primera línea en el movimiento de danza del ejército, cubriéndose a sí mismos y distrayendo al enemigo. Su tarea no era destruir al enemigo, sino trabar combate, extender sus fuerzas y dar tiempo a los comandantes para la maniobra. Imaginen la escena. La luz solar se refleja en cientos de cascos de bronce. El aire tiembla con los gritos, pero esto no es caos. Es un mecanismo preciso, perfeccionado, donde cada soldado conoce su lugar y cada error le cuesta la vida al vecino. Para los griegos, esto parecía como una descarga eléctrica. En lugar de una falange pesada, se alzaba ante ellos una red viva que podía doblarse, disgregarse y volver a reunirse. Y precisamente aquí nace la clave. Si el enemigo está acostumbrado a ver ante sí una muralla de hierro, ¿cómo se comportará cuando esa muralla súbitamente abra el flanco? Pero hasta esa técnica aún hay que llegar, lo que significa que debemos ver cómo Roma preparaba sus ejércitos para las batallas decisivas. La Roma antigua no ganaba batallas por número, las ganaba por preparación. Polibio escribía que la disciplina y los entrenamientos entre los romanos eran más estrictos que en cualquier otro ejército de la antigüedad. El soldado comenzaba el día con una marcha pesada, 20 kilómetros por terreno accidentado con equipamiento completo. El peso de su armamento llegaba a 30 kilogramos. No era solo el escudo y la espada, sino también la armadura, las lanzas arrojadizas y provisiones de comida para varios días. Si comparamos, es como si un soldado moderno fuera al combate con 2 mochilas a la vez. Un papel importante desempeñaba el orden en la legión. Los guerreros se formaban no en una masa informe, sino en filas claras, divididas en grupos separados. Estos grupos se llamaban manípulos. Un manípulo es una pequeña unidad de aproximadamente 120 hombres, que podía actuar independientemente. En esencia, la legión no representaba una muralla de piedra como la falange griega, sino cientos de ladrillos que se podían reorganizar en cualquier combinación. Precisamente los manípulos daban al ejército la flexibilidad que permitía realizar esa maniobra de flanqueo. Imaginen un enorme tablero de ajedrez donde las figuras se mueven no según reglas estrictas, sino por orden del comandante. Un legado podía desplazar los manípulos hacia la derecha, otro podía adelantarlos y un centurión podía replegarlos. Al enemigo le parecía que luchaba contra un organismo único, pero en realidad eran cientos de pequeños puños que en cualquier momento podían abrirse o cerrarse. La clave de este sistema eran los oficiales. El legado comandaba la legión, los tribunos vigilaban la disciplina general y el abastecimiento, los centuriones dirigían la formación en lo más espeso del combate. El centurión no era simplemente un oficial, se colocaba en primera línea, junto a sus soldados.
Su cresta en el casco era visible desde lejos, y el enemigo entendía: si este hombre aún vive, significa que la formación no está rota. Pero la disciplina no son solo los comandantes. Los hallazgos arqueológicos muestran que incluso los campamentos de los romanos se construían con precisión matemática: líneas rectas, tiendas idénticas, caminos parejos. Cada soldado sabía cuál era su lugar, lo que significa que incluso de noche, en la niebla o en el pánico de un ataque, el orden no se desmoronaba. Y sin embargo, ningún sistema tiene sentido sin práctica. Por eso las legiones ensayaban durante semanas las formaciones. Las señales de los trompetistas eran el idioma con el que hablaba el ejército. Un sonido significaba avance, otro retirada, Un tercero cambio de formación. En el estruendo de la batalla, las palabras se perdían, pero las trompetas y tambores los oía cada uno. Imaginen un estadio donde decenas de miles de personas se levantan simultáneamente y comienzan a moverse al compás de la música. Ahora, reemplacen a la gente en camisetas por gente en hierro, y en lugar de la alegría de los espectadores, los gritos de los moribundos. Así se veía la formación romana. Pero, ¿de qué sirve la flexibilidad si el enemigo avanza en muralla? La respuesta está en que los manípulos podían no solo mantener la formación, sino también ceder espacio. Cuando el enemigo avanzaba a fuerza bruta, los romanos abrían las filas, permitiéndole irrumpir en el interior. Parecía que la formación estaba rota, pero era una trampa. El enemigo quedaba en una bolsa y los manípulos se cerraban a sus espaldas. Así nacía el terreno para el golpe de flanco. Los historiadores discuten si esta técnica fue aplicada por primera vez contra los samnitas o después contra los elefantes de Pirro. Pero el hecho permanece: los romanos preparaban sus tropas de tal manera que en cualquier momento se pudiera romper el curso habitual del combate. Y ahora, imaginen a un enemigo seguro de su victoria. Ve ante sí una formación común, lanza todas sus fuerzas al ataque, y precisamente en este momento la legión comienza su transformación, de línea recta a gancho mortal. Pero cómo exactamente comenzaba esta transformación lo veremos en lo más espeso del combate. La mañana de batalla siempre comienza igual: niebla, aire frío y silencio resonante, antes de la tormenta. Pero precisamente en este silencio nacía el miedo, y para los enemigos de Roma se volvía profético. Según las palabras de Livio, los ejércitos romanos se movían al campo de batalla no como una multitud, sino como una corriente ordenada. La columna de legionarios podía extenderse por varios kilómetros, y sin embargo cada uno conocía su lugar. Al frente, exploradores y caballería; tras ellos, la infantería pesada. Cerraban la marcha los bagajes con grano, carne e incluso fraguas móviles. El orden de movimiento determinaba el éxito. Los guerreros no marchaban como podían, sino que se formaban en columna clara, lista para desplegarse en orden de batalla por señal. Un sonido de trompeta y toda la legión, como por arte de magia, se reorganizaba. Los manípulos se separaban, formando intervalos iguales. Estos espacios vacíos permitían no solo respirar en combate, sino también recibir golpes, dispersando la fuerza del adversario. En primera línea usualmente colocaban a los astati, soldados jóvenes pero ya entrenados. Eran como la primera ola en la orilla, recibían el golpe, hacían ruido, se quebraban, pero tras ellos siempre había nuevos. A continuación iban los príncipes, combatientes más experimentados con mejores armaduras. Sus escudos brillaban por el bronce pulido, y las espadas, gladius, eran más cortas que las lanzas griegas, pero mortalmente cómodas para el combate cercano. Y finalmente, en la tercera línea, estaban los veteranos, los triarii. Estos ancianos eran la última reserva, la última esperanza. En Roma incluso decían:
El asunto llegó a los triarios, cuando la situación se volvía crítica, pero no solo la infantería determinaba el desenlace. Una parte importante del inicio de batalla era la caballería. Los jinetes, armados con lanzas, se colocaban en los flancos. Su tarea era simple: proteger los bordes vulnerables de la legión. Si el enemigo intentaba venir por el costado, precisamente la caballería debía detenerlo. Pero a menudo, precisamente aquí comenzaba lo más importante: la preparación para el futuro golpe de flanco. Imaginen cómo esta masa de gente sale al campo. Primero, polvo ligero sobre el camino, luego el ritmo de pasos, después el brillo de cientos de lanzas. El murmullo se volvía más fuerte, hasta convertirse en verdadero estruendo. Para los enemigos, esto no era simplemente ruido, era el presagio de la muerte. Sin embargo, incluso entre los romanos, el inicio del combate rara vez transcurría sin problemas. Las fuentes mencionan que el enemigo a menudo usaba técnicas inesperadas. Así, en la batalla contra Pirro, los elefantes de guerra se estrellaron contra las líneas delanteras, y los Astati vacilaron. Los soldados veían por primera vez estas torres vivientes, rugiendo y arrasando hombres y escudos. Pero precisamente la disciplina y la capacidad de reorganizarse salvaron a la legión de la derrota. Los manípulos se abrieron, dejando pasar a los elefantes hacia adelante, y desde los flancos los cubrieron de lanzas. Elemento clave del inicio del combate: las señales. Polibio señalaba que sin trompetistas y estandartes el combate se habría convertido en caos. Cada sonido de trompeta era como la orden de un director en la orquesta de la muerte. Un sonido, movimiento hacia adelante; otro, retirada; un tercero, reorganización. Para los enemigos, esto parecía brujería. La formación de los romanos ya se comprimía, ya se expandía, pero nunca se quebraba. Los hallazgos arqueológicos muestran que en los campamentos de los legionarios encontraban huesos de animales con marcas. Estos son restos de sacrificios antes de la batalla. Los soldados creían que los dioses les indicarían el día favorable para el ataque, y si los augures decían que los presagios eran buenos, la legión salía al combate con confianza, como si el mismo destino estuviera de su lado. Pero el destino rara vez es simple. El inicio del combate es siempre caos, donde los gritos de los heridos se mezclan con el rugido de las órdenes, donde la sangre en la hierba se mezcla con el barro. Y sin embargo, precisamente en este caos, los romanos sabían esperar. No se lanzaban a la furia de inmediato, no intentaban romper al enemigo con el primer golpe. Sabían, lo principal aún estaba por delante. Y llega el momento cuando el enemigo se agotó en los primeros ataques. Sus líneas ya no son tan densas, sus soldados están cansados. Piensa que casi ha vencido, que los romanos están a punto de vacilar. Pero precisamente en este instante el ejército comienza a moverse de manera diferente. Los manípulos se desplazan, los flancos cobran vida, y en el aire nace la sombra del futuro golpe. Así comienza la transición al clímax, el momento cuando la técnica oculta se convertía en trampa mortal. El verdadero drama del combate romano comenzaba no con los primeros choques, sino cuando el enemigo se sentía vencedor. Polibio escribía que la principal fuerza de la legión se revelaba precisamente después de las primeras olas de ataque, cuando el ejército ajeno ya gastaba fuerzas y los romanos solo se preparaban para dar el golpe principal. Para este momento, los manípulos, como figuras de ajedrez, ya estaban en las posiciones necesarias, y entonces entraba en acción la técnica que rompió cientos de ejércitos: la maniobra de flanco. El flanco es el costado del ejército. De frente, el enemigo puede ser fuerte, sus lanzas pueden cerrarse en muralla, pero de costado está indefenso. Precisamente por eso, los romanos buscaban romper la formación del adversario y golpear donde no lo esperaba.
Para hacer esto, la legión primero recibía el ataque de frente, permitiendo al enemigo estrellarse contra los Astati. Los soldados jóvenes resistían cuanto podían, y si la formación comenzaba a vacilar, en ayuda avanzaban los príncipes. Parecía que todo iba según el guión habitual, pero, precisamente en este momento, por señal de trompeta, la caballería y los manípulos en los bordes de la formación comenzaban el movimiento. Imaginen este momento. El enemigo presiona hacia adelante. Sus soldados con gritos se estrellan contra los escudos romanos. Se oye el repique del hierro y el crujir de lanzas. Y de repente las filas romanas como que respiran. Se abren, dejando pasar a adversarios individuales hacia adentro, y desde los bordes comienzan a cerrarse nuevas líneas. Era una trampa. El adversario quedaba rodeado, y desde los flancos lo recibía infantería romana fresca. Aquí el elemento clave era la caballería romana. Estos jinetes con lanzas y escudos redondos, llamados equites, rara vez podían quebrar al enemigo por número, pero siempre golpeaban en el punto exacto. Su tarea, dispersar a la caballería enemiga y liberar espacio para la maniobra. Cuando los equites llevaban al adversario a un lado, los flancos de la legión se desplegaban y golpeaban en el costado. Para el enemigo esto era como un rayo en día despejado, súbito, aplastante y mortal. Plutarco describía cómo precisamente esta técnica funcionó contra la falange macedonia en la batalla de Pitna en el año 168 antes de nuestra era. Cuando la falange con sus largas arisas se estrelló contra las líneas romanas, al principio tuvo éxito. Pero en terreno desigual, la formación comenzó a quebrarse, y entonces los legionarios usaron escudos y espadas para abrirse paso entre las lanzas. Y los flancos romanos en este momento se abatieron sobre el costado de la falange. Para los macedonios esto fue el final. Las arisas, tan temibles en combate frontal, resultaron inútiles cuando el golpe vino de costado. Esta maniobra no era simplemente una astucia militar, era un arma psicológica. El enemigo que pensaba que vencía, súbitamente se encontraba en un círculo. Los gritos de triunfo se cambiaban por gritos de horror. Donde aún un minuto antes había confianza, surgía pánico. Tácito señalaba que los centuriones a menudo ordenaban específicamente a su gente retroceder un poco, creando la ilusión de debilidad. El enemigo se lanzaba hacia adelante, ganando confianza, y precisamente entonces el golpe de flanco quebraba su voluntad. Esto no era simplemente una técnica, era un juego con la psique humana, con la codicia por la victoria. Los datos arqueológicos confirman la escala de tales combates. En los lugares de batallas encuentran acumulaciones de puntas de lanza y fragmentos de espadas, precisamente en los flancos, lo que indica dónde se decidía el destino de la batalla. Allí donde comenzaba la maniobra, siempre encontraban más cuerpos. Imaginen un estadio donde un equipo casi anota gol y de repente en el último momento el balón se le escapa de los pies y vuela hacia la portería contraria. Solo que a diferencia del deporte, aquí no había segunda oportunidad. Si el golpe de flanco romano funcionaba, los ejércitos de los enemigos se desintegraban como vidrio agrietado. Pero cada maniobra tiene su precio. Para ejecutar este plan se requería disciplina absoluta. Un legionario que se asustara y corriera antes de tiempo podía abrir una brecha. Un comandante que diera la señal demasiado pronto podía arruinar todo el plan. Y sin embargo, las legiones una y otra vez llevaban esta táctica a la perfección. Precisamente la culminación del combate, el momento del golpe de flanco, se convertía en ese segundo cuando se decidía el destino de pueblos enteros. Pero la victoria aún no significaba el final. Había que consolidar el éxito y convertir la huida dispersa de los enemigos en derrota definitiva.
Y aquí llegaba el final, el desenlace que cambiaba no solo el resultado de una batalla, sino la dirección de toda la historia. Cuando el golpe de flanco se abatía sobre el enemigo, la batalla se convertía en cascada de horror. Las líneas enemigas crujían como tablas secas en el fuego, los gritos de los heridos ahogaban las órdenes, y comenzaba lo que los autores antiguos llamaban con la palabra pánico, miedo instantáneo e insuperable que contagiaba a todo un ejército. Polibio escribía que precisamente en este momento los romanos lograban la ventaja decisiva. El enemigo dejaba de ser ejército y se convertía en multitud. Papel clave en la culminación del combate desempeñaban los triarii, veteranos que estaban en tercera línea. Estos guerreros severos entraban en combate rara vez, pero precisamente en el final salían adelante. Sus lanzas y experiencia consolidaban la victoria, convirtiendo el caos en aniquilación organizada del adversario. Se consideraba que si los triarii se levantaban, el desenlace de la batalla ya estaba decidido. En Roma incluso decían el asunto llegó a los triarios como del último paso decisivo. Imaginen este momento. Polvo levantado por miles de pies cubre el horizonte. El sol convierte el aire en espejismo caliente. Y de repente, de este espejismo, salen veteranos con lanzas pesadas. Para el enemigo que huye, esto era como una muralla que creciera de la tierra. Donde esperaba salvación, lo recibía un nuevo golpe. Pero no solo los guerreros consumaban el desenlace. Los oficiales, legados, tribunos, centuriones, en este momento tomaban las decisiones más duras. El centurión iba al frente, con grito y espada alzada, para que su gente no vacilara. El legado dirigía el movimiento general de la legión, canalizando corrientes de soldados hacia los lugares más vulnerables. Su objetivo era simple: convertir la derrota del enemigo en exterminio completo. Las cifras hablan por sí solas. En la batalla de Pitna, el ejército macedonio perdió 20.000 hombres. Otros 11.000 cayeron prisioneros. Entre los romanos murieron solo unos 100. Esto no es simplemente victoria, es destrozo comparable a como un equipo profesional destrozaría a aficionados con marcador de 100-1. Las fuentes mencionan otro elemento clave: la persecución. Los romanos no se detenían cuando el enemigo se ponía en fuga. Su caballería e infantería ligera corrían tras los fugitivos, convirtiendo la retirada en masacre. Apiano escribía que, después de tales batallas, la tierra estaba sembrada de cuerpos y los ríos se volvían rojos de sangre. Los hallazgos arqueológicos confirman la escala de la tragedia. En lugares de batallas encontraban fosas con huesos, donde en una capa yacían cientos de esqueletos, hombres, animales, fragmentos de armas. Estos testigos mudos muestran: los romanos no dejaban a los enemigos segunda oportunidad. Y sin embargo, el desenlace de la batalla no es solo sangre. Siempre era el momento cuando se decidía el destino de pueblos enteros. Después de Pitna, Macedonia dejó de existir como reino independiente. Después de Canas, donde Aníbal usó la misma técnica de flanco contra los propios romanos, Italia temblaba de miedo. Cada vez que funcionaba esta maniobra, cambiaba el mapa del mundo. Piensen, una táctica, una técnica, y el resultado eran caídas de reinos, muerte de dinastías, ocaso de imperios. El enemigo veía cómo sus mejores tropas se quebraban en unas horas, y entendía: ninguna superioridad numérica, ningún valor pueden resistir contra la disciplina férrea y el cálculo frío. Pero el final de la batalla era solo parte de un plan mayor. Los romanos no se detenían en la victoria, la convertían en instrumento de política. Las tierras capturadas pasaban bajo el poder del Senado, los guerreros prisioneros se convertían en esclavos, y la misma memoria de la derrota permanecía en los pueblos por generaciones. Y precisamente aquí surge la pregunta: si una maniobra podía decidir el destino de toda una civilización, ¿qué puede enseñarnos hoy? La respuesta nace no en las cifras mismas ni en las crónicas antiguas, sino en lo que se oculta tras estas victorias, en la voluntad humana,
la disciplina y la capacidad de actuar cuando parece que todo ya está perdido. Y así llegamos al último paso, el momento cuando una táctica individual se convierte en parte de la eternidad. Los romanos no simplemente vencían, convertían cada victoria en instrumento de poder. Precisamente por eso su maniobra de flanco no era simplemente una astucia militar. Se convirtió en símbolo de cómo el cálculo frío y la disciplina férrea pueden cambiar el destino de pueblos enteros. Los historiadores señalan que después de cada gran batalla donde las legiones aplicaron esta técnica, el mapa del mundo cambiaba. Después de Pydna, Macedonia perdió la independencia, su ejército fue destruido y las ciudades se sometieron a Roma. Después de Sama, donde Escipión el Africano usó el mismo esquema contra Aníbal, Cartago perdió definitivamente la oportunidad de dominio en el Mediterráneo. Los hallazgos arqueológicos en Numidia muestran enterramientos masivos de guerreros cartagineses, lo que confirma, el desenlace no fue casualidad, sino aniquilación premeditada. Pero la fuerza de esta maniobra no estaba solo en las armas. Estaba en que los romanos sabían aprender de sus propias derrotas. Después de Canas, donde el mismo Aníbal aplicó el golpe de flanco contra ellos, Roma no cayó. Al contrario, convirtió su derrota en escuela. Polibio escribía que los romanos nunca consideraron la derrota como final, sino solo como lección. Precisamente por eso, su ejército con cada década se volvía más flexible y letal. Término importante para entender el legado de esta táctica: disciplina. Esto no es simplemente disciplina en nuestro sentido. Para los romanos, disciplina era modo de vida, deber sagrado. Significaba disposición para cumplir órdenes, incluso si conducían a la muerte. Convertía a campesinos simples en guerreros, que podían estar horas en formación bajo sol abrasador, esperar la señal y golpear en el instante que lo decidía todo. Imaginen, miles de personas, diferentes por edad y origen, se convierten en un cuerpo que respira al compás de las órdenes. Sus enemigos veían solo una muralla de hierro, pero tras esa muralla se ocultaba una máquina donde cada pieza conocía su lugar. Precisamente esto convertía la maniobra de flanco en arma que no envejecía por siglos. Los investigadores militares modernos señalan que los principios de la táctica romana aún se estudian en academias. En la base de las doctrinas modernas yace la misma idea: no atacar al enemigo de frente, donde es fuerte, sino buscar vulnerabilidad de costado, por la retaguardia, donde no espera. De hecho, cada flanqueo en la guerra moderna es eco de la tradición romana. La arqueología añade a esto confirmación silenciosa. En lugares de campamentos antiguos encuentran líneas perfectamente rectas de fosos y caminos. Estas huellas muestran que el ejército podía, en una noche, convertir el campo en fortaleza. En esto también estaba la esencia de la maniobra de flanco. Funcionaba solo porque el ejército era máquina capaz de precisión y orden en cualquier condición. Pero lo más sorprendente sigue siendo que tras toda esta técnica se ocultaba lo humano, pues la maniobra no la hacían dioses ni superhombres, sino hombres comunes, labradores, herreros, pastores. Sus hombros se quebraban bajo el peso de la armadura, sus piernas ardían por las marchas, sus manos temblaban de fatiga, y sin embargo, en el momento decisivo, alzaban los escudos, avanzaban y cerraban el anillo alrededor del enemigo. Y aquí quiero volver a la pregunta que planteamos al mismo comienzo: ¿cómo un ejército reunido de gente simple vencía una y otra vez a quienes consideraban invencibles? La respuesta es simple y terrible, porque esta gente aprendió a ser más que sí misma. Se convirtieron en parte de algo mayor: la legión, el imperio, la historia. Hoy, conociendo esta historia, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿podría yo caminar 20 kilómetros en hierro, formar en fila y esperar mi momento?
sabiendo que de mi resistencia depende el desenlace de todo un ejército? ¿Podría yo soportar ese instante cuando el enemigo presiona, cuando parece que todo está perdido y sin embargo permanecer en el lugar para golpear cuando sea necesario? La maniobra de flanco de los romanos no es simplemente una técnica militar, es una lección sobre que la fuerza nace donde gente común está dispuesta a convertirse en un todo único, por un objetivo mayor que sí misma. Y quizás precisamente esta lección es más importante que todas las cifras, fechas y nombres, porque no se refiere solo a guerras antiguas, sino a nuestra propia vida. Y ahora, sabiendo cómo una técnica cambió la historia, cada uno de nosotros se queda con una pregunta personal. Cuando llegue mi propio momento decisivo, ¿sabré dar mi golpe de flanco?